luciérnagas son solo el principio. El tercer jinete añade otra dimensión a la destrucción humana. El caballo negro. Cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven. Y vi aparecer un caballo negro, cuyo jinete tenía una balanza en la mano. El caballo negro representa la muerte y el hambre. La creciente utilización de las cosechas para producir biocombustibles ha provocado una asombrosa escasez de alimentos. Hay quien teme que esto sea solo el comienzo. No hay suficientes alimentos en el mundo y está muriendo mucha gente. Habrá una tremenda escasez de alimentos. La hambruna se generalizará. Una experta en respuestas a grandes desastres nos habla de esta tragedia humana global. Llegará el caos. No hay duda de que llegará el caos. Las reglas desaparecerán porque, por desgracia, lo que sucederá es que cada uno velará por su supervivencia. Cada cual luchará por sí mismo y por su familia. Y lamentablemente la persona que esté a tu lado solo será un extraño. El segundo jinete trae una catástrofe incluso mayor. Y surgió otro caballo de color rojo. Al que lo montaba se le dio el poder de hacer que los hombres se degollaran unos a otros. El caballo rojo representa conflictos y una guerra masiva a escala planetaria. Las pruebas de esta señal ya están por todas partes. Guerra, genocidio, terrorismo. Un sufrimiento humano increíble se está extendiendo por todo el mundo. Pero ¿a dónde nos conduce esto? Expertos tanto laicos como religiosos están de acuerdo en que la posibilidad de la aniquilación humana es real. Jerry Jenkins, coautor de las novelas Dejados atrás, nos explica su teoría. Parece que ahora que las catástrofes naturales son cada vez más graves y que cada vez hay más guerras y enfrentamientos entre países a escala global, nos estamos dirigiendo hacia un cataclismo de enormes proporciones. Las pruebas del cuarto, tercer y segundo caballo ya están a nuestro alrededor. Pero es el primer jinete el que nos causa un mayor terror. Y vi surgir un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y salió como vencedor para vencer. Después de Satanás, el primer jinete es la figura más diabólica de la Biblia, el Anticristo. Hay varios errores históricos sobre esta terrible figura. Cuando hablamos del anticristo, la gente piensa en películas de terror y en un tipo poseído por el demonio. Pero no veremos al anticristo gritando en un estadio con una esvástica, y la gente no dirá "Sí, Heil". Vendrá predicando la paz. Llegará en una época similar a la actual, repleta de todo tipo de guerras y conflictos. Será una persona tan persuasiva y tan amante de la paz que la gente se acercará a ella y dirá: dejemos que nos guíe él, en vez de todos esos políticos. El libro del Apocalipsis anticipa que, en última instancia, el Anticristo opta por el lado oscuro y desempeñará un papel central en la última señal, la devastadora guerra que pondrá fin al mundo. El Armagedón. La clave para descifrar el resto de la profecía es el número 7. El autor del libro de la Revelación, como todos los primeros cristianos, nació y fue criado y educado como judío. ¿Cuál es el número sagrado de la Biblia hebrea? Es el número 7, el número de días que necesitó Dios para crear el mundo. Más tarde llegó una hambruna que iba a durar 7 años. Pero antes Dios concedió al pueblo de Egipto 7 años de prosperidad. A lo largo de toda la Biblia vemos que es un número recurrente que aparece una y otra vez, y donde alcanza todo su significado es en el libro del Apocalipsis. Hay una serie de juicios sucesivos que van creciendo en intensidad. Hay 7 sellos, hay 7 trompetas y hay 7 copas. Y van todos fluyendo en un orden continuo, pero hay un crescendo. Es un crescendo que no ha hecho más que empezar. La siguiente señal es una aniquilación global, enviada desde el propio cielo.
Las 7 señales nos anticipan mucho más que las 7 catástrofes que caerán sobre la humanidad. La intrincada profecía describe 7 catástrofes dentro de las 7 señales, dentro de otras 7 señales. Esta pesadilla global llegará desde el cielo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El cielo se retiró. Y los reyes de la tierra se escondieron en las cavernas y en las rocas de los montes. En el Apocalipsis se habla más de una vez de objetos que caen del cielo. En el libro, Juan tiene lo que parece una visión en la que ve las estrellas cayendo del cielo. Podría ser una lluvia de meteoritos, el impacto de un gran meteoro o el impacto de un asteroide gigantesco sobre el planeta Tierra. La visión de Juan es consecuente con la cantidad de cometas y meteoros que han caído sobre nuestro planeta. A lo largo de la historia, los fenómenos espaciales, especialmente cometas y meteoros, han inquietado profundamente al ser humano. Durante los tiempos bíblicos, solo un poder podía causar la caída de las estrellas. La explicación más obvia es que Dios está haciendo algo para expresar su descontento. Los eruditos bíblicos han descubierto una palabra que se menciona varias veces, una palabra vinculada directamente con las profecías. Es una estrella cuyo nombre deriva de una planta con un sabor apropiadamente amargo, ajenjo. Cuando el ángel tercero tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella. Esta estrella se llama ajenjo. ¿Podría la profecía de la estrella ajenjo cumplirse con un asteroide que se dirigiera hacia la Tierra? La profecía de la estrella ajenjo es pavorosa, porque provoca una gran destrucción, mata a mucha gente y a gran parte de la flora y de la fauna. Algo de tal magnitud no escaparía a los modernos radares de hoy. Lo que la religión ha interpretado como una profecía es considerado un hecho por científicos como el Dr. Phil Plait. No hay duda de que el mayor peligro procedente del espacio sería el impacto de un asteroide, porque si esperamos lo suficiente, ese impacto se producirá. Seguro que un gran asteroide chocará contra la Tierra. Eso está garantizado al 100%. Los meteoros caen de forma periódica sobre la Tierra. Cada 100 años recibimos el impacto de meteoros lo suficientemente grandes como para provocar grandes daños. ¿Podría un asteroide chocar contra la Tierra y destruirlo todo? Hay señales que nos indican que podría ocurrir. Un gran pedazo de hierro de unos 50 metros de anchura cayó en el desierto hace unos 50.000 años. La energía liberada rondaría los 20 megatones, el equivalente a una explosión de 20 millones de toneladas de TNT. Hay un hecho que prueba esta teoría. Los científicos creen que hace 65 millones de años, un asteroide chocó contra la Tierra, causando un impacto inimaginable. Nuestro planeta acabó incinerado, calcinado. Una roca de 9 kilómetros de anchura, más grande que el Everest, impactó contra la península de Yucatán en el Golfo de México. La energía de este impacto fue descomunal. Esa masa, a esa velocidad, generó 100 millones de megatones de energía, y puesto que una bomba de hidrógeno tiene una potencia de 1 megatón, eso supondría una energía similar a la de 100 millones de bombas de hidrógeno. El asteroide de 9 kilómetros de anchura provocó daños de una magnitud bíblica. Toda esa energía en movimiento se convirtió en calor. Vaporizó una gran cantidad de agua de mar. El impacto contra la Tierra creó una gigantesca columna de humo, vapor de agua y roca fundida. Se produjeron maremotos, tsunamis de cientos de metros de altura. La Tierra tembló como si hubiera sufrido un terremoto de magnitud 12. Esparció detritos por todo el planeta que volvieron a la atmósfera y se calentaron formando estrellas fugaces con una energía de alrededor de 20 millones de megatones. Unas horas después del impacto, todo el continente estaba en llamas. Fue literalmente un infierno en la Tierra. ¿Puede un asteroide provocar un apocalipsis? Puede que ya lo haya hecho, aunque no para la humanidad. La prueba es concluyente. La colisión de un asteroide es factible, y la pregunta no es si podría producirse, sino cuándo. El Observatorio de Arecibo lleva localizando objetos en nuestro sistema solar desde 1963, y aún sigue siendo el mayor telescopio del mundo.
A diferencia de los telescopios ópticos, los radiotelescopios como el de Arecibo realizan observaciones electrónicas y su funcionamiento es similar al de los radares. Tenemos un sistema de radar de 1 megavatio, posiblemente el más potente del mundo. Lo utilizamos para localizar a los asteroides y recibir información precisa sobre su trayectoria. Eso nos permite conocer la órbita de esos objetos y saber si representan una amenaza o no. Sus descubrimientos están asombrando tanto a la comunidad religiosa como a la científica. Los objetos peligrosos son aquellos que son lo bastante grandes como para provocar daños sustanciales. Básicamente los que tienen más de 150 metros de anchura. Yo diría que hay entre 10.000 y 20.000 asteroides de ese tamaño. Y sabemos dónde está entre el 10 y el 30% de esos asteroides. Calculando por lo bajo, 7 de cada 14.000 asteroides no conocidos representan una amenaza para la Tierra. Un asteroide de apenas 100 metros de anchura podría destruir una ciudad del tamaño de Tokio. Si uno de estos asteroides hace realidad la profecía de la estrella Ajenjo, si de verdad es una de las 7 señales, se produciría un apocalipsis como jamás se ha conocido en la historia de la humanidad. Si un asteroide de unos 200 metros de anchura, de un tamaño similar al de un estadio de fútbol, atravesara la atmósfera terrestre, alcanzaría una temperatura extrema. Si estuviéramos en Nueva York, por ejemplo, y miráramos hacia arriba, veríamos una enorme bola de fuego surcando el cielo. Enseguida sentiríamos su calor. Sería como estar debajo de otro sol. A medida que el asteroide Ajenjo se acerca, el calor aumenta. Sería como meter la cabeza en el horno y ponerlo a su máxima potencia. Tanto nosotros como los edificios arderíamos en llamas. En cuestión de segundos, se incendiarían todos los edificios de Manhattan. Pero el fuego no duraría mucho. Ese fuego se apagaría casi en cuanto la roca impactara contra el suelo. El asteroide Ajenjo formaría un gigantesco cráter. Se produciría una enorme onda expansiva que derribaría los edificios a varios kilómetros a la redonda. Es probable que la onda de presión sumada al calor acabara destruyendo toda la isla de Manhattan. El impacto de Ajenjo sería de tal magnitud que destruiría una tercera parte de la fauna marina. Toda la costa quedaría arrasada. Envenenaría el mar, mataría a la gente, mataría a las plantas y a los animales. La devastación sería enorme y global. El impacto humano más devastador podría producirse en los días y años posteriores al impacto. Un fenómeno conocido como invierno de impacto. Gran parte de los detritos procedentes de la formación del cráter oscurecerían el sol. La luz solar se reduciría tanto que paralizaría la fotosíntesis, las plantas morirían y toda la cadena trófica quedaría desmantelada. Estamos hablando de muertes a una escala inimaginable. La economía mundial se tambalearía. Habría grandes zonas en las que no se podría cultivar ningún alimento. Aparte de los efectos inmediatos del impacto, los efectos a largo plazo podrían durar años. La muerte procedente del cielo puede hacerse realidad, casi como la describe el profeta Juan en el libro de la Revelación. Es solo el principio del viaje hacia el apocalipsis bíblico definitivo. Tanto los creyentes en las 7 señales como los científicos están de acuerdo. Es solo cuestión de tiempo que se propague una plaga capaz de matar a millones de personas. La profecía de las 7 señales describe unas catástrofes terribles. Quienes creen en el fin de los tiempos no dudan que Dios está dispuesto a desatar toda su furia. Y lo peor está aún por llegar. La enfermedad, temida por todas las civilizaciones desde los albores de la humanidad. Incluso hoy, la humanidad sigue aterrorizada por varias enfermedades epidémicas. El síndrome respiratorio agudo severo, o SRAS, golpeó a 29 países. Desde 1972, la malaria ha matado a casi 100 millones de personas, y una cepa de la gripe aviaria podría provocar una pandemia mundial en cualquier momento. Todas estas amenazas podrían vincularse a una de las 7 señales. Y vi aparecer un caballo pajizo, cuyo jinete se llamaba Muerte.
Es una de las señales más aterradoras de toda la profecía. Las analogías de lo que yo considero que son plagas. Y la primera de todas es la del caballo pajizo. Yo creo que el caballo pajizo representa la propagación de enfermedades y plagas sobre la Tierra. Pienso que es cuestión de tiempo que volvamos a sufrir otra plaga. Se desatarán las fuerzas del infierno. Habrá plagas, habrá enfermedades, habrá muertes casi de todo tipo, hasta el punto de que la Biblia describe que perecerá una cuarta parte de la población mundial. Una cuarta parte del mundo. Más de 1.000 millones de muertes. Es un número difícil de aceptar. ¿De verdad existe algo capaz de provocar tanto sufrimiento? Una vez más, los científicos nos proporcionan los datos. Cada 10 años se desarrolla una cepa de un virus peligroso. Cada 100 años se produce una pandemia catastrófica. Eso es bien sabido. No es nada nuevo. Basta con examinar nuestra historia. La historia. Nuestro pasado está repleto de plagas y pandemias que se remontan a los albores de la humanidad. Durante el tiempo en el que Juan de Patmos escribió el libro del Apocalipsis, alrededor del año 100 después de Cristo, las plagas devastaron las regiones que corresponden a Libia, Egipto y Siria, todas ellas cercanas a la isla de Patmos. Es incluso posible que el propio Juan las hubiera conocido directamente. Pero la plaga más mortífera de todas se produjo en la Edad Media, la peste negra. La peste bubónica devastó Europa en la década de 1340, matando casi a 50 millones de personas. La enfermedad causa grandes y dolorosos tumores negros llamados bubones, de ahí su nombre. Para el año 1400, el número de muertos alcanza los 100 millones de personas en todo el mundo, con lo que la población mundial pasa de 450 millones de habitantes a 350 millones. Como podría ocurrir hoy, algunas víctimas buscaron respuestas en la Biblia y creyeron que la peste era un castigo, consecuencia de la ira de Dios. Los europeos revistieron a la peste negra de un significado espiritual. Fue la forma clásica de castigo que Dios lanza sobre la tierra y que se describe no solo en el libro de la Revelación, sino incluso en el relato de las 10 plagas de Egipto durante el Éxodo. Por eso, la utilización de la peste como prueba de la ira de Dios es una tradición antigua que se recoge de forma destacada en el Apocalipsis. A medida que los supervivientes se hacen inmunes, la peste negra retrocede. Pero el temor al virus asesino continuó durante siglos. La peor pandemia de tiempos modernos empezó en 1918, justo cuando estaba terminando la guerra más cruenta de la historia. Los médicos la llamaron gripe española. Fue una gripe mortal que se propagó por todo el mundo y mató casi a 100 millones de personas, lo que significa que la gripe española fue 2 veces más mortífera que la Primera Guerra Mundial. No se sabe dónde empezó, pero lo que creemos que ocurrió es que se produjo una mutación del virus de la gripe aviaria que hizo que esta gripe se transmitiera de persona a persona y se extendiera rápidamente por todo el mundo. Un virus aviario. Es algo que debería sonarnos familiar. Los científicos temen ahora que se desarrolle otra cepa de la gripe aviaria, un virus llamado H5. Y piensan que esta vez el peligro es incluso mayor. Si ese virus muta, podría infectar a las personas y transmitirse de persona a persona, lo cual sería terrible. Podrían morir 50, 100, 150 millones de personas. Como ocurrió durante la pandemia de 1918, una mutación del virus H5 podría transmitirse fácilmente entre las personas. Pero hoy vivimos en un mundo mucho más pequeño. La infección podría escapar a nuestro control incluso antes de percibirse los primeros síntomas. Hemos creado la autopista para que esos virus puedan propagarse por todo el mundo. Si una persona que está incubando una gripe pandémica que tiene un periodo de incubación de 2 días toma un avión, llevará esa gripe a una parte del mundo en la que nadie sospecha que pueda desarrollarse una pandemia. Pasaría algún tiempo antes de ser detectada, y esto podría ocurrir en muchas zonas del mundo. Imagínese la cantidad de gente que pasa por el aeropuerto de Los Ángeles y piense que una persona puede infectar a todos los que viajan en su avión. Y cuando esas personas salen del aeropuerto, pueden contagiar a todos los que entran en contacto con ellas.
Una vez que eso ocurre, desaparece la inmunidad. Todos estamos expuestos. Los síntomas del virus H5 empiezan de forma inocua, por lo que una persona infectada puede desconocer que está transmitiendo el virus. Es probable que los primeros síntomas de un virus pandémico fueran similares a los de la gripe común: fiebre, tos, dolores musculares, mucosidad, ojos llorosos, dolor de garganta. Pero los síntomas avanzan rápidamente. Te duelen los músculos, la garganta, empiezas a toser, tienes dificultades para respirar. La progresión es imparable, no te llega el aire a los pulmones. Parada cardíaca, insuficiencia renal. 4 días después de que hayan empezado los síntomas te ingresan y pasarán 9 días más antes de que te mueras. Pero por angustiosas que parezcan estas predicciones, puede que la gripe aviaria no sea uno de nuestros mayores peligros. La plaga más devastadora podría tener un origen más siniestro. Creo que el caballo pajizo representa a la muerte, pero pienso que representa una clase de muerte muy especial. Creo que representa la muerte originada por la guerra biológica, ya sea a través de un atentado terrorista, un fallo de seguridad o un conflicto militar. Se rompe un tubo de ensayo. Un camión tiene un accidente. El virus llega a los alimentos que ingerimos. En el planeta Tierra se liberan numerosas plagas biológicas creadas por el hombre. No hay remedio para ellas. Se propagan como el fuego. Millones de personas van a morir. ¿Y si surgiera algo que no pudiéramos contener? Imaginemos que 1 o 2 personas infectan a toda la población. Es fácil. Como experto en armas de destrucción masiva, John Barton entiende la amenaza que representan los virus biológicos de la actualidad. Dados los avances que está experimentando la bioingeniería, creo que esa es nuestra principal amenaza. Los sistemas de armas biológicas han alcanzado un gran desarrollo. Es bastante fácil perpetrar un ataque bioterrorista. La mayoría de estos virus son invisibles, inodoros, insípidos, y ni siquiera sabemos cómo responder al bioterrorismo. Generalmente no tenemos antivirales ni tratamientos preparados porque muchas veces ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos. Digamos que hay una célula terrorista que ha creado un virus que se propaga por el aire. Si lo liberan o se lo inoculan a otro ser humano en una zona de alta densidad como Los Ángeles o Nueva York, infectarán a todo el mundo. Conseguirán su objetivo. Con lo mucho que viajan los estadounidenses y la cantidad de fronteras que cruzan los europeos, podríamos propagar fácilmente una cepa mortífera en cuestión de semanas. Los médicos se verían desbordados por un tsunami de enfermos y moribundos. Los hospitales de todo el mundo se convertirían en la zona cero de la catástrofe. Actualmente carecemos de los recursos necesarios para enfrentarnos con éxito a la llegada masiva de pacientes a los hospitales. Todas las salas de urgencias están llenas. No quedan camas en los hospitales. Los enfermeros no dan abasto. Los médicos trabajan al límite de su capacidad. En ese caso, ¿cómo vas a aceptar 10 pacientes más? 20, 50 pacientes más. Es imposible. Ningún sistema de salud podría enfrentarse a algo así. Lo que es peor, el virus podría dividirse rápidamente en varios subtipos, cada uno de ellos resistente a fármacos distintos. Los virus mutan con mucha más rapidez que las bacterias. Basta con que un virus mute y forme la combinación correcta para que no sobreviva nadie. Si el virus muta tanto y va pasando de huésped a huésped, puede crear distintas cepas, por lo que cada huésped resulta casi incurable. Así que, por mucho que nos esforcemos en contener la epidemia, será muy difícil impedir la propagación del virus. La situación se torna apocalíptica. Cuarentenas, pánico en las calles. Finalmente, la sociedad se desmorona. Si la epidemia o mutación es lo suficientemente grave, el número de víctimas sería incalculable. No sabríamos dónde enterrar los cadáveres. Quedarían cadáveres sin recoger, habría cortes de electricidad, los servicios médicos quedarían colapsados. Dependiendo de la mutación, los muertos serían tan numerosos que las calles se llenarían de cadáveres. La gente moriría en masa y los antibióticos no servirían de nada porque estamos hablando de virus diseñados genéticamente en laboratorios. Y creo que es a eso a lo que se refiere el libro de la Revelación. No creo que Dios envíe enfermedades a la tierra. Creo que más bien nos está diciendo: muy bien, queríais crear enfermedades, os dejaré hacerlo, pero ateneos a las consecuencias.
La profecía bíblica de una plaga mundial capaz de matar a la mitad de la población vuelve a situarnos en una escala completamente distinta. Y tanto si proviene del cielo como si es permitida por Dios, sería horrible. Ciencia y religión están de acuerdo en que puede que solo sea cuestión de tiempo. Mucha gente se muestra escéptica respecto a las 7 señales de la Biblia. No pueden creer que un Dios benevolente pueda lanzar semejante holocausto contra la humanidad. Pero si investigamos la profecía de las 7 señales, vemos que empieza a emerger un patrón. Es un lugar oscuro, situado en los márgenes del conocimiento humano. Un lugar en el que las diferencias entre la ciencia moderna y la antigua profecía empiezan a difuminarse. La siguiente señal nos sitúa frente a ese lugar oscuro, revelándonos un nuevo nivel de horror y destrucción. En la última década el mundo ha sufrido toda una serie de catastróficos terremotos. El tsunami subsiguiente al terremoto de Sumatra de 2004 mató al menos a 270.000 personas. No hace mucho se ha producido un terremoto en China que se calcula que ha matado a 80.000 personas. En 2005 hubo un terremoto en Pakistán que mató a otras 80.000 personas. Mueren cientos de miles de personas. Mujeres, niños, jóvenes y ancianos. ¿Están estas terribles catástrofes relacionadas con alguna antigua profecía bíblica? Para quienes creen en las 7 señales, las pruebas son claras. Cuando él abrió el 6º sello, vi que se producía un gran terremoto. Hay quien cree que lo peor está aún por llegar. Jamás se ha visto nada parecido en la historia de la humanidad. Es un gran terremoto global que aterrorizará a la gente en lo más profundo de su ser. Imagínese un mundo devastado por terribles terremotos que se producen todos al mismo tiempo. Las consecuencias de algo así aterrorizan hasta a los científicos. En Estados Unidos estamos preparados para los terremotos. Pero imagínese lo que ocurriría en lugares como Bangladesh. El número de víctimas sería altísimo. Para muchos devotos cristianos esto sería un anticipo de la destrucción profetizada por las 7 señales. Una prueba más de que Dios está intentando despertar a la raza humana para que se sienta más cerca de Él. Los terremotos desempeñan un papel central en la profecía, algo que va más allá de lo que ocurre cuando se rompe el 7º sello. Los terremotos son un juicio clave de Dios en todo el libro del Apocalipsis. Cuando se vierte la 7ª copa, se produce un terremoto como no lo hubo desde que existen hombres sobre la Tierra. Se derrumban las montañas por todo el planeta. Las islas se hunden y desaparecen. Ciudades enteras quedan arrasadas. Los creyentes opinan que un terremoto tan grande y destructivo tendría que ser un acto de Dios. Muchos de los juicios del libro de la Revelación son una intensificación de fenómenos naturales que vemos hoy en día. No creo que podamos examinar el mundo natural de hoy y decir que es eso lo que va a ocurrir. Se trataría de un suceso sobrenatural. Los terremotos tienen una larga historia que precede a la Biblia. El reputado sismólogo Thomas Jordan es director del Centro de Terremotos del sur de California. Los terremotos son las catástrofes naturales que más víctimas causan. Tenemos noticia de que a lo largo de la historia ha habido al menos 20 o 21 terremotos que han matado a más de 50.000 personas cada uno. Los terremotos se producen junto a las líneas de falla, lugares en los que colisionan las gigantescas placas tectónicas que forman la corteza terrestre. Puesto que cada placa pesa billones de toneladas, la energía liberada por un gran terremoto es enorme. De hecho, la isla de Patmos, donde se escribió el Apocalipsis, se encuentra en una zona de gran actividad sísmica. Es incluso probable que Juan de Patmos experimentara de primera mano el terror de un terremoto. Lo mismo puede decirse de sus primeros lectores, los cristianos que vivían en la parte oriental del Imperio Romano. Para ellos el simbolismo de los terremotos estaba claro. Eran el resultado de la ira de Dios. Cuando llegamos al final del juicio de las copas con el gran terremoto, sabemos que hay un gran miedo entre los hombres porque son conscientes de que se enfrentan a la ira de Dios. Dios está descontento.
Hoy en día los expertos están intentando conocer más a fondo estos desastres. En California, los geólogos realizan perforaciones con instrumentos muy sensibles en una de las fallas sísmicas más peligrosas del mundo, la falla de San Andrés. En este momento nos encontramos en una situación en la que los científicos nos sentimos incapaces de predecir los terremotos. Es la primera vez que se perfora en una falla sísmica activa. Los sismólogos han instalado una estación de control en la zona de falla para descubrir si es posible o no predecir los terremotos. Aunque hay algo que los científicos tienen muy claro. Sabemos que esos desastres van a producirse. La pregunta es ¿cuándo? Quienes creen en las 7 señales piensan que se va a desatar una fuerza aún más poderosa. No estoy seguro de que sean necesarias todas esas explicaciones científicas. Si Dios decide provocar un terremoto, lo hará. Ya sabemos cuál es la causa de los terremotos y sabemos que continuarán produciéndose. Pero ¿qué tendría que pasar hoy para que un terremoto fuera considerado una señal de Dios? Para que se cumpla esa profecía, tendría que producirse una serie de terremotos globales en diversas ciudades situadas todas junto a las líneas de falla. San Francisco, Tokio, Shanghái, Atenas, Estambul. La lista incluiría algunas ciudades de Estados Unidos, especialmente las que están próximas a la falla de San Andrés. La línea de falla discurre desde el extremo sur del estado, pasa por las zonas urbanizadas de Los Ángeles y llega al norte de California a través de San Francisco. Alina Dorian ha dedicado gran parte de su carrera a planear la respuesta a ese día. El peor lugar y momento para que se produzca un terremoto es en las ciudades en las que la mayoría de la población se encuentra en zonas de alto riesgo, con rascacielos y autopistas, y cuando los niños están en el colegio. Sería un fenómeno extremadamente violento. El suelo podría moverse entre 3 y 6 metros. La sacudida sería tan fuerte que la gente perdería el equilibrio. No podría mantenerse en pie. Las ventanas de los edificios altos se caerían. Los rascacielos serían un peligro tremendo. Todo lo que cae de gran altura se convierte en una bala perdida. A eso hay que añadirle que los cristales, que en esos edificios están fabricados para soportar fuertes vientos, se convertirían en cuchillas voladoras. Los traumatismos que producirían esos objetos serían enormes. Gran parte de los edificios de ladrillo más antiguos se derrumbarían. Los edificios de hormigón antiguo también. El suelo se levantaría en grandes bloques dejando a la gente atrapada entre ellos. Se producirían amputaciones, pulmones colapsados, corazones aplastados. Si empiezas a sangrar y no pueden llevarte a un hospital, te mueres. Ni siquiera quienes trabajan en los modernos rascacielos de armazón de acero de Los Ángeles, diseñados para soportar grandes terremotos, están totalmente a salvo. Como poco, esos edificios empezarían a balancearse, y anticipamos que un gran terremoto derribaría también algunos de ellos. La sacudida apenas duraría unos minutos, pero el horror no habrá hecho más que empezar para quienes sobrevivan al seísmo inicial. Los incendios, provocados por la rotura de las tuberías de gas y la caída de los cables de alta tensión, se propagarían por toda la ciudad. Cuando se producen varios incendios simultáneamente, los bomberos no dan abasto, y en vez de apagarse gradualmente, los incendios empiezan a crecer. Y naturalmente, cuando alcanzan determinado tamaño, no hacen más que aumentar. Es lo que llamamos conflagración. Con las tuberías de agua rotas y las carreteras cortadas, el incendio posterior a un terremoto podría durar días en Los Ángeles, incluso semanas. Miles de personas atrapadas en edificios derrumbados o demasiado heridas para moverse morirían calcinadas. Finalmente, hasta un incendio de esta magnitud acaba consumiéndose, pero la comunidad continuará sufriendo. No solo serían las muertes. Luego necesitaríamos 6 meses, 1 año, 2 años de recuperación. Y no solo para los enfermos, sino para la gente desplazada, la gente sin hogar, para quienes se han quedado sin empleo y lo han perdido todo. Imagínese intentar volver a empezar otra vez como individuo, como sistema, como empresa. Las consecuencias de algo así serían enormes. Y esto en una sola ciudad, en un solo país, de todo el mundo. Imagínese las consecuencias que tendrían varios terremotos producidos simultáneos en las zonas más pobres del globo.
Esos edificios no pueden sobrevivir. Y esa gente no tendría a dónde ir. Además, son zonas con una gran densidad de población. Todo esto habría que tener en cuenta. Una catástrofe de proporciones bíblicas. Los terremotos son una advertencia. Han ocurrido a lo largo de la historia humana y son una indicación de que Dios sigue controlando la Tierra. La siguiente señal se centra en un desastre menos conocido, pero que podría ser incluso más catastrófico. La muerte llegada del cielo, causada por una de las fuerzas más poderosas del universo. Nuestra búsqueda de la verdad, que se esconde tras la profecía de las 7 señales, ya ha sacado a la luz un gran número de pruebas. Para quienes creen en la profecía, el significado de esas pruebas es claro. Dios nos envía señal tras señal, hecho tras hecho, en un intento de despertar al mundo. Para los cristianos evangélicos, las señales revelan el plan maestro de Dios para la destrucción del mundo y el segundo advenimiento de Jesucristo. El libro de la Revelación describe la devastación total de la tierra, la antesala del día del juicio final. Aunque parezca increíble, la ciencia confirma muchos de los apocalípticos escenarios anticipados en estas misteriosas profecías. Los científicos consideran que muchos de los aspectos que podría adoptar el fin del mundo pueden parecerse a los fenómenos y catástrofes descritos en el Apocalipsis. También sabemos que la profecía nos habla de un crescendo de catástrofes. Una serie de 7 señales que están dentro de otras 7, que a su vez están dentro de otras 7. Todo ello ya nos causa pavor, y sin embargo, aún quedan señales por investigar. De hecho, la siguiente señal amenaza uno de los elementos centrales de nuestra existencia sobre la Tierra. Nuestro sol sale todos los días, derramando luz, calor y vida. La existencia de nuestro mundo depende de los rayos del sol. Pero ¿qué ocurriría si en vez de luz y vida, el sol y las estrellas nos trajeran muerte, devastación y oscuridad? La profecía bíblica predice que cuando suene la 4ª trompeta, el infierno se desatará en los cielos. Miré cuando abrió el 6º sello, y el sol se puso negro como tela de cilicio. Apocalipsis, 6ª revelación, versículo 12. La 6ª señal, el oscurecimiento del sol. El sol se vuelve negro y la luna adquiere el color de la sangre. Es un período de transición hacia lo que se llamará la ira de Dios o la gran tribulación. Las profecías hablan de que el sol se oscurecerá, pero no creo que sea un fenómeno causado por el hombre. Pienso que en esencia será Dios quien apague la luz. La humanidad siempre ha temido y venerado al sol. Los eclipses solares eran unos fenómenos tan aterradores para nuestros antepasados que con frecuencia desataban el mayor de los pánicos. Pero la predicción de esta señal nos advierte de algo más que de los efectos temporales de un eclipse. ¿Podría la 6ª señal anunciar un oscurecimiento permanente del sol? ¿Podríamos sumirnos en una oscuridad cósmica tan devastadora que sería interpretada por muchos como un acto de Dios o una señal del Apocalipsis? Por sorprendente que parezca, los científicos sostienen que hay posibilidades de que eso ocurra. Y curiosamente, la oscuridad total en nuestro planeta podría empezar con la luz más brillante del universo. Un rayo gamma forma parte del espectro electromagnético, es básicamente luz. Los rayos gamma son creados por la radiación electromagnética y se emiten durante la descomposición radioactiva. El fotón de un rayo gamma tiene 1000 millones de veces la energía de un fotón de luz visible. Eso es lo que los hace peligrosos.
Si impactan contra una célula, pueden deteriorarla. Si impactan contra el ADN, pueden destruir o alterar la molécula del ADN. Aunque los rayos gamma se descubrieron hace más de un siglo, solo ahora estamos empezando a comprender lo mortíferos que pueden ser. Como nos explica el doctor Neil Gehrels, fue durante la Guerra Fría cuando más se avanzó en la investigación de los rayos gamma. Las armas nucleares producen destellos de rayos gamma. En 1962, el presidente Kennedy firmó con la Unión Soviética el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares. Este tratado prohibía realizar pruebas con armas nucleares por encima de la atmósfera de la Tierra. Así que Estados Unidos construyó una serie de satélites para vigilar el cumplimiento de este tratado. Curiosamente, esos satélites descubrieron los destellos de los rayos gamma. Pero los rayos gamma no vienen de Rusia. Múltiples satélites vieron el destello al mismo tiempo, y no procedía de la Tierra, procedía del espacio exterior. Cuando los científicos localizaron la fuente de esos rayos, descubrieron una de las mayores explosiones del universo, la explosión de rayos gamma. Solo el Big Bang supera a las explosiones de rayos gamma en cuanto a generación de energía. Que sepamos, no hay explosiones mayores en el universo. Son causadas por una supernova, la explosión de una estrella gigantesca. La parte interior de la estrella se desmorona y se crea un agujero negro en el centro. Entonces se forman concentraciones de haces gemelos de energía que salen en direcciones opuestas desde el propio agujero negro. Son como antorchas de energía cósmica, rayos de la muerte. Esos rayos se mueven a la velocidad de la luz y la energía que contienen es asombrosa, inimaginable. En apenas 10 segundos, estos dos haces de rayos altamente concentrados transmiten más energía que la que generará nuestro Sol en sus 15.000 millones de años de existencia. Cada día se liberan casi 1 millón de estos rayos. Es algo que ocurre constantemente. Están los impactos de asteroides y las llamaradas solares. Están los agujeros negros en el sistema solar. Pero creo que no encontraremos nada más terrible que una explosión de rayos gamma. Todo lo que se encuentra en el camino de esos haces de rayos gamma en un radio de 1000 años luz acaba destruido. Afortunadamente no hay estrellas lo suficientemente cerca como para destruir nuestro planeta. Pero la radiación de las explosiones de rayos gamma que se forman incluso a varios miles de años luz también podría devastar la Tierra. De hecho, hay indicios de que eso pudo haber ocurrido. Es posible que hace cientos de millones de años, cuando reinaban los trilobites, unos animalitos marinos con forma de cangrejo, se produjera una explosión de rayos gamma lo suficientemente cerca de la Tierra como para extinguir a esos trilobites y a gran parte de la vida terrestre. Fue una de las mayores extinciones en masa, incluso mayor que la de los dinosaurios. Una explosión de rayos gamma cercana supondría una amenaza para la vida en nuestro planeta. Pero según la profecía, el Sol y la Luna se oscurecerán. ¿Cómo puede este destello de luz cegadora sumir a nuestro mundo en la oscuridad? La respuesta se encuentra a 8000 años luz de distancia. La estrella se llama WR104. Es un nombre curioso, pero la llamamos así. Y está lo suficientemente cerca como para alcanzarnos. Está llegando al final de su vida y podría explotar en cualquier momento. ¿Qué ocurrirá si explota esta estrella lejana? No tendremos ninguna advertencia previa. Los rayos gamma son luz, lo que significa que viajan a la velocidad de la luz. Y como no hay nada que pueda viajar más rápido, no nos enteraremos de la explosión hasta que los rayos lleguen a la Tierra. Esa sería la advertencia. Nos enteraremos cuando se produzca. A pesar de estar a 8000 años luz, WR104 podría provocar un devastador cambio en el cielo. Curiosamente, podría ser esta masiva explosión de luz la que nos sumiera en la oscuridad profetizada por las 7 señales. Una explosión de rayos gamma altera la química atmosférica de la Tierra. Puede crear una gruesa capa de color marrón rojizo de niebla tóxica que bloquearía la luz solar y que disminuiría la temperatura de la Tierra. Podría provocar una nueva edad de hielo. Se interrumpirá la fotosíntesis. Se morirá la vegetación del planeta. También podrían desaparecer los importantísimos niveles inferiores de la cadena trófica. Los cambios en la vida microscópica de los mares afectan a la misma base de la cadena trófica. Si matáramos todo el plancton de los mares en un corto periodo de tiempo, la vida se detendría inmediatamente.